Cuando tu hijo te dice soy gay. Hoy estaremos hablando con la autora de este libro, Conchita Ramos, quien nos va a compartir su historia, ¿verdad? Desde su corazón y su experiencia. Es una historia de esperanza, escrito para otras madres, para que estas madres puedan conseguir ayuda, guía y encontrar consuelo en este libro. Muy buenas tardes, Conchita, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, es un placer para nosotros poder tener esta conversación tan amena, de poder presentar este libro, un libro muy, pero muy interesante, y sé que va a ser de bendición para muchas personas porque además es un tema que le ha tocado pasar a muchas madres, como usted lo menciona en el libro, pero queremos darle la bienvenida y que usted también se sienta cómodo, que estemos dialogando así como si estuviéramos en la sala de su casa. Gracias. Yo estoy en la sala de mi casa. Exactamente. Gracias por tenerme. Es un placer que hayan decidido, bueno, no decidido, sino que les haya tocado el corazón decir, bueno, quizá este tema es un tema que vale la pena hablarlo, porque yo sé que se habla de muchas cosas, de muchos temas por ahí, y no siempre no son los que la gente quiere oír. Pero aunque me encantaría que fuera otro tema, porque es un tema un poco doloroso, pero es el que Dios me ha dado y es el que Dios me ha permitido compartir, y aquí estoy para ustedes, para servirles. Claro que sí. Conchita, antes de seguir, quiero que la gente conozca un poquito de ti, porque creo que este es el primer libro que escribes, entonces quiero que la gente conozca un poquito de ti, quién es Conchita, qué te animó personalmente a escribir un libro como este. Sabemos que es un libro, pues para los que no saben, que cuentan tu experiencia o tu testimonio como madre hacia un hijo que lanza esta dura palabra, ¿verdad? Soy gay. ¿Quién es Conchita? Bueno, yo por muchos años, yo me hice cristiana a los 13 años, y entonces desde entonces siempre mi anhelo fue servir al Señor, ¿no? Y tener una familia que sirviera y adorara al Señor en todo momento, como siempre. Es el sueño, yo creo que de toda madre cristiana. Por años trabajé en la industria de la literatura evangélica. Trabajé por muchos años con Spanish House y Unilite, y que ustedes conocen. Recuerdo perfectamente cuando Luciano comenzó su distribución. Lo conocí personalmente. Pero después de años, cuando la vida empieza a hacer todos los trucos que nos hace, ¿no? Pues comenzamos a ver, después que yo pensé que tenía la familia perfecta, pues empezamos a ver que habían ciertas cosas, ciertas banderas rojas en la vida de nuestro hijo mayor, y resultó que, bueno, con el tiempo, para hacer la historia corta, ¿no? Que descubrimos y él reconoció que era gay, y eso también abrió la puerta para muchas otras cosas: uso de drogas, baja vida, o sea, muchas cosas que explico en el libro. Para mí fue un golpe bastante fuerte, porque yo vengo de una rama evangélica muy conservadora, e incluso podíamos llegar a decir que hasta legalista, pero fue difícil, fue algo bien difícil para mí, para mi familia, para todos, para él incluso también, porque él no quería hacerlo, no quería tener esos sentimientos. Entonces luchó también mucho con todo eso, pero al fin se dio por vencido y simplemente nada. Después de eso vino un diagnóstico de VIH y todas esas cosas. La historia del libro no es la historia de él. Yo no cuento la historia de él porque número uno, es de él, no es mía para contar. Y número dos, todavía se está escribiendo, porque el Señor todavía tiene un plan para él. Amén. Conchita, ¿cómo fue tu reacción y la de tu familia cuando tu hijo decide salir del closet? La mía puedo decirte que fue hasta violenta, porque el golpe fue duro, muy duro. Y lo primero que pensé fue: de esta se va al infierno. O sea, porque eso es lo que nos habían enseñado.
O sea, una persona viviendo ese tipo de vida, nada, está condenado a irse al infierno. Y entonces me enfoqué en tratar de arreglarlo. Y entonces a no aceptarlo, pero al no aceptar el estilo de vida, al no aceptar lo que él estaba pensando, es muy fácil confundirlo con no aceptarlo a él. Y entonces lo que él vio en mí fue el rechazo de su propia madre hacia su persona. No hacia lo que él estaba sintiendo, sino hacia su persona. Eso fue lo que él sintió desde el principio y me imagino que sea porque fue lo que yo dejé ver, ¿no? Por mis reacciones. Y bueno, y yo sé que también es algo muy complicado de entender. Sé que de pronto como para ti como madre es como, yo me imagino que vinieron como un sinnúmero de sentimientos o de emociones encontradas, y me gusta cuando en tu libro hablas de como que de la conducta más o menos correcta, o digamos desde tu experiencia aconsejas de cómo debería de ser la reacción, digamos, o de pronto el manejo correcto de tu experiencia. Vuelvo y lo repito, ese consejo para los padres o para las personas que tienen cercana a personas que se identifican de esta manera. Y eso me gusta mucho de las cosas que hablas en tu libro. Conchita, aunque tienes una buena relación con tu hijo, ¿cómo has tenido que poner límites? ¿Verdad? Porque tú lo expresabas, eres una mujer cristiana, creyente de las cosas de Dios, pero a la vez, ¿cómo has tenido que manejar eso con él? Bueno, sí, ha habido que poner límites porque, por ejemplo, la tendencia muchas veces entre los padres es o estar totalmente en contra y cerrar la puerta totalmente, o para mostrarles el apoyo, estar totalmente abiertos. Y entonces conozco incluso a padres que para apoyar a su hijo homosexual o a su hija homosexual, al año siguiente los ves montados en una carroza en la parada del orgullo. Y entonces tú los ves y poniendo banderitas en las redes sociales y piensan que con eso están apoyando a su hijo. O sea, está la tendencia de estar o totalmente en contra o no importa, qué bueno, y aplaudirlo. Y yo no creo que haya necesidad de hacer ni una ni otra. Una de las cosas que más me ha tocado a través de los años leyendo la Biblia es el hecho de que Jesús nunca condenó antes de tener la relación. Antes de Jesús decirle a la mujer adúltera, vete y no peques más, fomentó una relación con ella. Antes de conversar, de decirle lo que tenía que decirle a la mujer en el pozo, fomentó una conversación. Y entonces ella fue la que sola se dio cuenta en decir, caramba, lo que estoy haciendo no debe estar bien. Y entonces ya le solo abre la puerta al Señor para decir, efectivamente, no está bien. ¿Qué tú crees que debes hacer sobre esto? O sea, no me toca a mí decirle a mi hijo, así es como debes vivir. Eso es obra del Espíritu Santo. O sea, si él debe cambiar su vida ahora, lo que yo debo mostrarle es el amor de Cristo en mi persona, que se deja ver en mi persona. El amor que Cristo tiene para él tiene que fluir a través de mí. Y entonces cuando él vea eso, él entonces va a decir, hay algo diferente en esto. O sea, lo que me están diciendo mis amigos en el mundo es una cosa, lo que la iglesia me dice es otra cosa, porque hay veces que la iglesia puede decir palabras que no necesariamente son las que ellos quieren oír. Así es. No porque estén mal, sino porque ellos no están listos para recibirlas todavía. Y entonces yo creo que como madre, y esto es una cosa personal, es una cosa que yo no puedo decirle a nadie, paso 1, paso 2, paso 3. Esa es una jornada que cada una tiene que tomar por sí misma, en oración, en lectura de la palabra, ver dentro de sus propias vidas qué paradigmas tiene que aflojar un poco. Yo, por ejemplo, por lo menos en mi caso, mi hijo sabe que yo lo acepto aquí en cualquier momento, pero todavía si me trae, digamos, un partner, tenemos que hablar
presentarlo. Antes de yo decir, qué bueno, bienvenido a todo el mundo, porque yo no sé quién me va a traer. Ahora, si viene y me dice, me voy a casar, voy a la boda, voy a estar ahí con él, para él, pero si me pide que oficie la boda, ya hice otro, si no lo voy a hacer. Claro, yo no puedo oficiar una boda porque no tengo licencia de pastorado ni nada, pero si la tuviera, ya entonces sí le digo, no, te casas, estoy ahí, te apoyo, pero yo no voy a oficiar tu boda porque hay ciertos parámetros que yo tengo que decir, no, hasta aquí, y ciertos límites. Pero ¿dónde está específicamente? Yo creo que cada persona tiene que mirar su propia situación y entonces decidir por sí misma. Porque cada vez que nosotros, bien sea a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de iglesia o a nivel incluso denominacional, cada vez que le decimos a una persona en ciertos y determinados casos específicos, esta es la forma que tienes que hacerlo, o si no, terminas en el infierno. Yo creo que eso es un error porque nadie sabe lo que en realidad hay dentro del corazón de una persona. O sea, dime. Sí, de hecho, Conchita, hay un capítulo en tu libro que hablas como de las fases del dolor, ¿verdad? Que todo el dolor que te causó, digamos, esta situación, cómo tú lo atravesaste, cómo tuviste unas montañas rusas de sentimiento, porque dice tu libro que unas veces tenías la fe tan alta de que tu hijo de cierta manera iba a cambiar, iba a ser transformado, pero en otras mencionas que definitivamente de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a lo que tú ibas viendo, que tu fe al contrario, o sea, hubieron momentos que estaba tan abajo que decías, creo que no va a pasar, creo que no va a suceder, y también creo que entraba, comentas que también entraban momentos en los que de una u otra manera, como no digamos que peleabas con Dios, pero sí como que le decías, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué una mujer que quizás ha querido tener sus hijos desde pequeños en el evangelio, que los ha esforzado por entrar, por que estuvieran activos en las cosas de Dios, y como que se te da esto? Y yo creo que muchas de las personas quizás que han vivido algo así o están viviendo algo así, se van a sentir muy identificados contigo, y eso fue una de las cosas que tú preguntaste, ¿por qué a mí? Pero ¿cómo tú atraviesas estas 5 fases? Háblanos un poco más acerca de esto. Todavía a veces me parece que estoy en esa montaña rusa, porque los sentimientos son naturales y nunca se van. Nosotros somos los que tenemos que saber cómo abordarlos, y para eso es que está la palabra y la oración. Pero bueno, volviendo a los sentimientos, para mí aquello fue como una pérdida. Esos 5 sentimientos son un concepto de psicología que más bien se usa para personas cuando han perdido un ser querido a causa de la muerte. O sea, más bien son lo que le llaman los ¿cómo es que se dice en español? Bueno, los grieving, el proceso del duelo, ¿no? Correcto. Y entonces, correcto. Ese proceso va por todas esas etapas. Comenzamos con la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Después entramos con la ira, la negociación, todas esas cosas, hasta que por fin llegamos al punto de que lo aceptamos. Para mí esto fue una cosa parecida. Para mí esto fue una pérdida en sí, porque ya ese niño que yo había criado, había muerto hasta cierto punto, ¿no? No era lo que yo había perdido, los sueños de ser abuela con él, los sueños de estar con él en su boda, todas esas cosas para mí fueron pérdida. Y entonces tuve que pasar por todas esas fases del dolor. Todo el mundo las pasa en diferentes niveles, unos más fuertes, otros en menos, pero eso es una cuestión natural del ser humano, y francamente, si no sobrepasamos cada una de esas etapas, ahí es donde vienen los problemas mayores, con problemas mentales y demás, porque cada una de esas etapas debe ser sobrepasada y vencida para entonces podernos mover. Me canso de ver a personas que conozco, amigas, que han perdido un ser querido y se estancan.
Algunos se estancan en la ira, algunos se estancan en la negociación, a otros se estancan en la negación y todavía están, tú sabes, no sobrepasan la etapa para ir a la próxima. Y eso no es saludable. No es saludable porque hay que, la meta, el objetivo es lograr la sanidad. Y la sanidad no la vas a lograr hasta que no pases por todo eso. En mi caso, la diferencia de la montaña rusa entonces y la montaña rusa ahora es que hubo un momento en mi vida en que Dios me dijo, hasta aquí llegó esto. Tú te metiste en una celda por ti misma. Te obsesionaste tanto con ese asunto que ni vivías, ni eras efectiva en tu matrimonio, ni como madre para tu otra hija. No eras efectiva a veces en tu trabajo, porque no había una resolución. O sea, tú sentiste que como que no, de una u otra manera querías como que en tus fuerzas decir, o sea, quiero solucionar esto ya, y como que no habías como que dicho, esta carga es tuya, Señor, como que esto es tuyo. Exacto. No fue sino hasta que, y eso lo cuento también en el libro, en un momento en que cargando precisamente físicamente una cruz de, yo creo que más de 250 libras, me di cuenta de que era demasiado, de que ese peso era demasiado para mí. Y el Señor me dijo, ya yo lo llevé, ya yo cargué con todo eso por ti, tú no tienes que hacerlo. Si tú quieres ser efectiva en tu ministerio, sea lo que sea, tú tienes que dejar eso en mis manos. Y por eso que te dije al principio, la historia de él no ha terminado, se está escribiendo todavía, pero no me corresponde a mí escribirla, le corresponde al Espíritu Santo hacerlo. El cambio que pueda haber en su vida lo va a hacer el Espíritu Santo única y exclusivamente, no yo. Amén. Y quiero que te diga otra cosa más. Después de eso, ha sido una liberación tal, ha sido una ligereza que siento en el alma, como llevé 25 años cargando esa cruz sin darme cuenta del peso que tenía. Después que la solté, es como, ¡wow! Si yo hubiera sabido antes. Pero eso es el Señor único que lo puede hacer. Amén. Amén. Bueno, y yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros también, Conchita, a las personas que están atravesando una enfermedad terminal, a las personas que quizás le han dado un diagnóstico de infertilidad, a las personas que quizás están pasando por un problema que quizás sienten que no van a poder superar o que no pueden salir de allí. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, de una u otra manera, han pasado por algo no igual, quizás similar, pero en diferentes circunstancias. Y es allí cuando nosotros definitivamente decimos, Señor, he buscado tanto, he tratado tanto de buscar la solución a mi problema, de tratar de que esta persona cambie. Igual lo vemos con quizás una persona que tenga un esposo que es violento, que es maltratador, una persona que es alcohólica. O sea, podemos buscar muchos ejemplos quizás similares de personas que quizás no han buscado tratar de buscar la solución, pero como tú dices, quizás esperar que Dios sea quien obre realmente y traiga el cambio a ese familiar o a esa persona por la que nosotros estamos orando tanto, y quizás estamos esperando, como tú dices, un milagro en su vida y esperando que el Señor obre. Pero como tú dices, esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y en todo va a ser diferente. Lo que sí es igual para todos es el hecho de que todos somos probados en algún momento en la vida. No tiene que ser tampoco una cuestión de hijo homosexual, pero como dijiste, cuestión de una enfermedad terminal o un pródigo en cualquier otra forma, cualquier otro tipo de hijo pródigo que sea. La clave está en que, número uno, tenemos que darnos cuenta de la soberanía de Dios. Yo creo que le hacemos un mal servicio a los hijos de Dios cuando siempre le estamos diciendo, Dios te puede sanar y te va a sanar, y entonces si Dios decide no hacerlo, entonces esa persona pierde la fe.
Yo Amén. creo que la fe está, bueno, yo creo que la fe la manifestó como nunca nadie la ha manifestado antes, ni la manifestará jamás los amigos de Daniel cuando iban a ser echados en el foso ardiendo. Sí, Cuando le dijeron al en el rey, fuego. mi Dios, mi Dios me puede sacar. Yo estamos seguros de que nuestro Dios nos puede sacar de tu horno. Pero si decide no hacerlo, y ahí es donde está la clave, si decide no hacerlo, porque al fin y al cabo Dios es soberano y Él ve el cuadro completo, si decide no hacerlo, aún así, oh rey, no nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Y la imagen de este mundo no solamente es la imagen alta de Nabucodonosor, son muchas cosas. La imagen de este mundo es los falsos dioses, el dinero, el trabajo, tantísimas cosas que hacemos de las que podemos hacer un Dios. Todo lo que quiera usurpar de alguna forma el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Amén. Y así es. Entonces, cuando dejamos eso, cuando no nos damos cuenta de eso, ahí es donde viene el problema. Por eso, Sí. yo sé que Dios lo puede hacer. Amén. Yo estoy segurísima de que Dios lo puede en un minuto transformar su vida. Pero, ¿y si decide no hacerlo? Porque quién sabe cuántas otras vidas van a ser bendecidas en el proceso antes de que llegue a eso. Sí, yo creo que también, bueno, como tú lo decías, es un tema de un trato personal de Dios con cada una de las personas y en especial, bueno, no queremos hablar, ¿verdad? Específicamente como tú le decías de tu hijo porque ya es su historia y es su vida personal. Pero pienso que también Dios también mira mucho, trata con nuestro corazón para que nosotros demos también ese primer paso y ese querer, también el querer como el hacer, ¿verdad? El querer cambiar y el querer que Dios obre en nuestra vida. Pero como te digo, bueno, ya eso es algo y de verdad que nos unimos contigo en oración para que el que empezó la buena obra en nosotros la pueda terminar. Conchita, ¿cuál debe ser la reacción de los padres y la familia ante una situación así, sin importar el pecado? Porque realmente, como te digo, en el caso tuyo, de tu testimonio, es un hijo, pues, que dice, pues, soy gay, me identifico como tal, pero en el caso de otros, es un hijo que también, en el caso tuyo, también lo viviste luchando con la drogadicción. Hay muchos padres que están luchando con hijos que están adictos a la pornografía, al alcoholismo, o inclusive hijos que padres que están viviendo otra etapa de los hijos o algún problema similar. Pero ¿cómo debe ser la reacción en el caso tuyo específico de los padres o de la familia ante una situación como tal? Primera de Corintios 13. De verso por verso. ¿Qué es el amor? Porque es fácil decir, ama a tu hijo. Pero a veces decimos, ¿cómo? ¿Cómo demuestro ese amor? Esto está listado paso por paso en Primera de Corintios 13. El amor es, no tengo la Biblia conmigo. Sí, el amor es sufrido, es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta, todo. Y yo pienso, y déjame decirte, yo soporté mucho de él, más de lo que muchas amigas mías norteamericanas me dicen, pero niña, ¿por qué? Yo, sobre todo los padres americanos, los papás norteamericanos que son amigos de nosotros, que es otra cultura un poquitito diferente, ¿no? Nos dicen los dos, yo lo hubiera botado de la casa hace rato. Yo siempre le dije a él, para ti la luz del portal siempre va a estar encendida. Y de hecho se lo hacía físicamente, porque a veces cuando llegaba a las 2 de la mañana o algo así, él siempre encontraba la luz del portal encendida. Nunca la apagué ninguno de los dos, ni él ni mi hija, ninguno de los dos. Cada vez que venían de afuera, la luz estaba encendida. Entonces cuando ya yo veía que llegaron, iba y la apagaba. Pero en forma más bien, eso es literal, ¿no? Pero ya en forma más efímera, yo puedo decir que nunca le apagues a tu hijo la luz del portal. Porque una cosa siempre le pedí al Señor fue que cuando todos le den la espalda, yo quiero que cuando Él por fin vuelva atrás,
pueda decir, la única persona que estuvo a mi lado y que nunca me dio la espalda fue mi madre. Y mi padre, ¿no? Porque estamos los dos en el mismo equipo. Eso es lo que sí, a padres, madres les digo, no le dé la espalda. No le dé la espalda. Extiende tu mano, dale la mano, levántalo cuando lo necesite. Esto no quiere decir que cometas el error que yo cometí de que cada vez que le hacía falta $50 se los daba, pensando, porque si entonces no va, ¿con qué va a comer? Pero ¿sabes qué? Que cuando le daba $50 para comer, es porque los 50 que él tenía se los había gastado en la droga. Esas son cosas diferentes, ya esos fueron errores de los que igual tuve que aprender. Pero dentro de lo normal, dentro de los límites normales, no le des la espalda. No le des la espalda a tu hijo en ninguna circunstancia. Mantén siempre la luz encendida. Claro que sí. En estos momentos, Conchita, ¿cómo manejas esa relación con tu hijo a nivel espiritual? ¿Hablas con él de la Biblia? ¿Lo exhortas? ¿O simplemente tienes una oración esperando la voluntad de Dios y digamos que como que ese tema no lo manejas, no lo tratamos? All of the above. All of the above. Sí, el Señor, bueno, la oración por él, privada, es constante. Y te digo que desde que tuve esa liberación, hasta mis oraciones por él cambiaron. Pero sí, la oración privada por él nunca debe fallar, nunca debe faltar. En conversaciones, cuando él me abre la puerta, yo entro. Si no, tengo que respetar el límite que él ha puesto. Ahora, si me abre la puerta, te cuento, hoy mismo, según llegaba de mi casa, estaba conversando con él. No sé qué fue de qué estábamos conversando o algo así, porque él incluso está lidiando. Me estaba diciendo que estaba luchando otra vez. Ya le estaba limpio, pero estos meses que ha tenido mucho estrés y demás, ha vuelto la tentación. Y entonces yo no sé qué fue lo que yo le dije o que me dijo él, que yo le dije, bueno, pues simplemente no te preocupes tú. Yo estoy aquí contigo y tú sabes que Dios siempre lo va a estar. Y entonces después, un poquito más adelante, 2 o 3 oraciones más adelante, me dijo que le dije, bueno, tú sabes que siempre puedes venir y decirme lo que está en tu corazón. Sí, lo único que a veces de vez en cuando tú mencionas esto de Dios, pero bueno, eso es lo que tú crees y demás. Digo, eso no lo puedo evitar y te voy a decir, te lo menciono, porque ese es tu origen y ese es tu final. Amén. Y tú sabes que Dios está corriendo detrás de ti, tú lo que estás es huyendo. Y entonces se quedó ahí. Pero ¿sabes qué? Ya esa semillita tan pequeña de esa frase nada más que yo le dije, ahí se quedó. Ahora le toca a él, le toca al Espíritu Santo hacerle recordar esa frase y decirle, estás huyendo del Señor. O sea, yo pongo en su vida, pongo delante de él lo que Dios me da en ese momento. Amén. Y entonces ya el Espíritu lo toma y sigue hacia adelante. Claro que sí. Conchita, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en estas situaciones? Esta pregunta es muy controversial porque tú sabes que hay personas que dicen no, tenemos que ser radicales, esto no se debe permitir, mientras que hay personas que quizás se pueden ir también como al otro extremo también. Entonces, digamos que ¿cuál en tu experiencia, basada en tu experiencia y tu vivencia? Porque es muy fácil también hablar desde fuera de la canoa, pero una cosa es estar dentro de la canoa, vivir la tormenta, experimentar la tormenta y hablar entonces desde tu experiencia, mientras que buscaste ese apoyo y todas esas cosas. ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia frente a las personas que se identifican frente a esto como gays o de la parte LGTB? Fíjate, es una pregunta que tiene, sumamente complicada, porque en una pregunta me estás haciendo como 5 preguntas diferentes. Primero que nada, por mi experiencia, yo le preguntaría a la iglesia, número 1, ¿tienes algún padre en tu iglesia que esté pasando por esto? Número 2, ¿tienes alguna persona en tu iglesia que se haya declarado
le preguntaría, ok, ¿cuántas personas tiene que se han declarado homosexual? 2 que dijeron y le dijimos que no, dará. Entonces lo próximo sería, ¿cuántas personas tienes en tu iglesia que son adictos a la pornografía en la computadora y tú no lo sabes? Le preguntaría yo a este pastor, digamos, si fuera un pastor, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas tienes en tu iglesia adictas a la pornografía y no lo sabes? ¿Cuántas personas hay en tu iglesia que sabes que le han sido infiel a sus esposas y están todavía por H o por B ministrando, incluso? Porque los he conocido. O sea, estoy hablando única y exclusivamente por mi experiencia de tantos años en el ministerio y lidiando con ministros y con diferentes iglesias. Y he visto eso. He visto pastores serle infiel a sus esposas y todavía están pastoreando. He visto iglesias que han permitido pedófilos en su iglesia y lo han echado debajo de la alfombra. Entonces, por alguna razón, el pecado, que es pecado, yo no lo estoy envolviendo con azúcar, es pecado. Pero ¿cuántos estamos muy acostumbrados a ver ese pecado como el pecado? El pecado de los pecados, digamos. Sí, y entonces lo que hacemos es que estamos haciendo como hace años cuando estudié el catecismo en la iglesia católica, que tuve que estudiar los 7 pecados capitales. Entonces, todos los otros, nada más que tenías que rezar un Padre Nuestro, pero por esos tenías que rezar 15. Cuando delante de Dios el pecado es pecado, sea cual sea. El pecado es pecado porque Dios aborrece el pecado. De hecho, por eso mandó a Jesucristo al mundo. Entonces hay muchas formas de que una iglesia específica pueda abordarlo, porque de nuevo es otra cosa también específica a la iglesia y cada cual tiene que decidir, cada pastor tiene que decidir lo que es mejor para su congregación, porque Dios lo ha puesto ahí para guiar a su congregación. Pero todas las congregaciones son diferentes. Hay unas que luchan con unas cosas, otros luchan con otras, y cada cual tiene que decidir dentro de sí. Hay 3 posturas que aprendí en cuanto a la iglesia. Está la postura de que totalmente abierta, y hay iglesias que están totalmente abiertas, no hay problema. Está la postura totalmente cerrada, donde no les permite ni entrar siquiera. Y está la postura que dice, bueno, entendemos por lo que estás pasando, sabemos por lo que estás pasando, pero te amamos y te recibimos. Y entonces poner ciertos límites, y de nuevo, ¿dónde van cada límite? Tiene que ver con cada iglesia en específico. Conozco una iglesia que les permite servir en ciertos departamentos. Otra iglesia que dice que no, punto. Pero y dentro de eso he visto la hipocresía también, porque entonces se lo permiten a uno y a otros no. O sea, hay de todo, porque el ser humano es súper complicado. Pero yo creo, para poder llevarlo, para poder definirlo, ¿no? Es que la iglesia debe tomar una posición, primero que nada en amor. Ese es otro capítulo del libro, como es la verdad con amor, o el amor con la verdad. Y entonces, ¿a qué le damos peso? A veces le damos más peso al amor y decimos, no importa lo que haga, no importa. Otras veces le damos más peso a la verdad y entonces venimos con el martillo a clavarle las cosas a la gente. Claro que sí. O sea, hay de todo. Por eso es que sigo enfatizando en que debe ser una cosa personal. Debe ser una cosa que cada iglesia debe evaluar por sí mismo. Ver lo que tiene en su congregación. Pero sobre todo, lo más importante es que sobre todo que reine el amor de Cristo. Amén. Porque sin ese no hay nada. El amor, voy a ir un poco más adelante, no voy a decir el amor sin juicio, porque yo creo que Pablo dijo que nosotros si vamos a juzgar a los ángeles, vamos a juzgar a lo que está aquí en la tierra. Amén. Pero hay una diferencia entre el juicio que discierne el bien del mal y el juicio que condena. Amén. Y yo creo que los cristianos hemos sido llamados
a juzgar, pero no a condenar. Y yo sé que quien va a querer citar al Señor cuando dijo no juzguéis, pero también yo entonces lo contestaría que leyeran el contexto, porque el Señor nos dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzgas te van a juzgar a ti. Y yo creo que eso es clave. Claro que no sí. Es que el Señor nos esté dando un mandamiento de no juzgar, más bien ten cuidado cuando lo hagas, porque de la misma forma, o sea, la misma medida que tú usas, van a usar contigo. Y entonces si el día de mañana te encuentras tú en esa posición, tú no vas a querer que te condene. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué hacía yo? Juzgar, ¿no? En mi ámbito súper legalista, juzgar. ¿Qué pasó? Que cuando me tocó a mí, cuando yo fui la oveja número 100 que se estaba perdiendo, cuando mi hijo era el que el Señor tenía que dejar a las otras para ir a buscar, cuando eso sucedió, entonces me juzgaron a mí con la misma vara que yo había juzgado a otros. Quiero que le dejes un mensaje a padres o familias que están atravesando esta situación, un mensaje corto que les quieras dejar. No se rindan. Amen a sus hijos, amen al Señor y sobre todo recuerden una cosa: por mucho que usted ame a su hijo, Dios lo ama más que usted. Amén. Y eso fue una cosa que el Señor me dijo: tú lo amas, yo lo sé, pero yo lo amo más. Así que el Señor ama a tu hijo más de lo que lo amas tú. No te rindas, continúa haciendo la obra que Dios te dio, aunque estés en esa montaña rusa de emociones. El Señor te va a llevar al final y vas a decir gracias, Señor. Amén. Y le quiero decir a las personas igual que nos están viendo que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero sabemos que esto no es por obra sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que les quiero dejar estos versículos para que también meditemos y lo tengamos presente, ¿verdad? Y como dice esta frase, en tus pasos o en tu lugar, ¿qué haría Jesús? Entonces pongámonos y haríamos esta pregunta como para reflexionar: en mi lugar, en mis pasos, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esta circunstancia? Sí, quiero hacerte un comentario más, porque yo sé que porque esto ya me han hecho esta pregunta. Hay un lugar en el libro donde yo digo: si ellos han salido del closet, ¿por qué nosotros los padres no podemos salir? ¿Por qué estamos todavía metidos? Y eso me trabajó en la mente por mucho. Y lo que quiero decir es que ya estoy trabajando, ya comencé al segundo libro de darle seguimiento a esto, que quiero, Dios mediante, a ver si lo puedo tener ya listo para el año que viene, para el CEPA del año que viene. Hemos salido del closet, ¿y ahora qué? Para los padres que necesitan, que están pasando por esto, pero en realidad no saben cómo y quieren un poco algún apoyo. De eso se va a tratar el próximo. De hecho, si alguien quiere contactarse conmigo por el email o por lo que sea, puede hacerlo. Algún padre que esté pasando por cualquier cosa, yo estoy dispuesta a hablar con quien sea. Estoy abierta para servir a todos. Claro que sí, Conchita. De hecho, te iba a decir que eres una persona, considero que una mujer muy valiente a la hora de exponer tu testimonio, porque son situaciones que tú muy bien lo dices en tu libro. Algunos padres sienten como vergüenza de que los demás se enteren de que su hijo o su hija está atravesando por esta situación, y muchas veces, lo mencionabas, es a veces difícil a la aceptación, ¿verdad?, en cuanto a esto, pero qué bueno que has tomado la valentía de poder hablarlo, de poder compartirlo y de poder ser también como una voz de una madre que se levanta como luz en medio de la oscuridad. Vuelvo, lo repito, esto no es un libro que está a favor de,
Es un libro que cuenta el testimonio de una madre atravesando el dolor y su fe en Cristo en medio de esta circunstancia. Si ustedes creen que este libro puede ser de bendición para una persona que ustedes conozcan, quieren leerlo, quieren compartirlo, adelante, está a disposición de ustedes en www.lucianosbooks.com.